¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, continuamos con las clases de la asignatura de Fundamentos Biológicos, Fisiológicos, Clínicos del Envejecimiento y Nutrición del Departamento de Salud de la Universidad Iberoamericana y en este caso en especial de la especialidad de Nutrición Gerontológica. Están presentes los alumnos, a lo mejor hay algunos invitados del Centro de Evaluación del Adulto Mayor, del CEAM, también del departamento, y exalumnos que también de esta especialidad se enteraron y estuvieron interesados. El día de hoy, pues tengo el honor de recibir a la doctora Mónica Zavala Solares, quien es especialista en gastroenterología y también tiene cursos de alta especialidad en endoscopía y en motilidad. Entonces, bienvenida, doctora Zavala. Es un gusto otra vez tenerte por aquí. Muchas gracias por siempre compartir tu conocimiento con todos los alumnos. Y pues el día de hoy es un tema muy interesante que se presenta frecuentemente en el adulto mayor, los trastornos en la alimentación, el impacto en la nutrición por problemas de disfagia, de trastornos en la deglución a nivel orofaringio, ¿verdad? Como lo Así clasificamos el es. día de hoy. Entonces, doctora, te doy la palabra. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos todos y por favor ahí pongan mucha atención. Gracias, doctora Mónica. Gracias al doctor Oscar por la invitación. Em, ¿Se ve en este momento mi presentación? Nada más me corroboran. ¿Sí? Sí. Sí. Ok, gracias. Bueno, si alguien ya había estado con nosotros en otra sesión, pues siempre agrego frecuentemente cosas a las presentaciones. Entonces, hay información nueva, información de este año. Y bueno, también yo me incorporo en otra universidad como profesora de posgrado en la maestría en nutrición clínica. Entonces, pues cada vez esto les va a ser de más utilidad la información que vamos a decir. Sobre todo, como dice el tema, el impacto en el estado nutricional, la disfagia orofaringea. Vamos a ver qué es y cómo se diagnostica y en cuestión nutricional qué tenemos que hacer nosotros. Entonces, bueno, los objetivos de esta clase es ver cuál es la etiología de la disfagia orofaringea, tener la valoración clínica presente, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo detectamos, qué es la prueba de volumen viscosidad que nos va a ayudar a detectarlo, los estudios complementarios que tenemos que solicitar en ocasiones y aquellas situaciones particulares en el diagnóstico, qué hay que hacer con esos pacientes. Bueno, la disfagia orofaringea, como tal, es la dificultad para transportar el bolo de la boca al esófago. Disfagia en general es la dificultad de transportar el bolo de la boca al estómago. Propiamente orofaringea es hasta el esófago, de la boca al esófago. La disfagia orofaringea frecuentemente afecta a la población adulta mayor y pues es el tema que nos concierne a todos aquí el día de hoy. Para que sepan, bueno, la etiología afecta más del 30% de los pacientes después de una enfermedad vascular cerebral, ya sea un infarto o una hemorragia. Afecta del 52 al 82% de los pacientes con enfermedad de Parkinson. Es decir, de 10 pacientes, 5 a 8 pacientes con enfermedad de Parkinson van a tener disfagia orofaringea. 84% con enfermedad de Alzheimer, es decir, también 8 de cada 10 pacientes con enfermedad de Alzheimer van a tener disfagia orofaringea. Y la mitad de los habitantes de un asilo de ancianos también la van a tener. Y bueno, algo que hemos escuchado mucho, seguramente el nombre, divertículo de Zenker, aunque bien su frecuencia no es de tanta relevancia en la población general, pero bueno, nosotros como especialistas llegan mucho a esta situación y tenemos que saber que también es causa de disfagia orofaringea. De acuerdo al grupo etario, como pueden ver, entre los 60 y los 69 años, la principal causa es enfermedad vascular cerebral. Después de enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica y otras patologías, incluyendo cáncer, etc. Vean que a los 70-79 años sigue predominando la enfermedad vascular cerebral y la enfermedad de Parkinson, pero también empieza a cobrar importancia en la enfermedad de Alzheimer. Y de 80-89 años, la enfermedad de Alzheimer es la causa principal.
Y entonces, desde luego, este es un padecimiento con una prevalencia o frecuencia importante en la población adulta mayor. El proceso de envejecimiento en sí mismo puede causar disfagia orofaringea, es decir, podemos tener un paciente que no tenga antecedente de un EBC o de enferma de Parkinson o de Alzheimer, pero por sí mismo, entre la sarcopenia y todos otros mecanismos que pueden influir, el 25% de los ancianos que vive de forma independiente en la comunidad, o sea, no necesariamente en una institución o un asilo, van a tener disfagia orofaringea. Y bueno, es frecuente que también nos manden personas jóvenes, atletas, guapos, etcétera, y tienen disfagia orofaringea. Tenemos nosotros que saber qué estudios necesitamos hacer para decirles, ¿sabes qué? Tú no tienes nada, es sensibilidad, es una sensación, pero bueno, evidentemente el estudio para todos los pacientes es el mismo, el abordaje diagnóstico. En la anatomía, bueno, y fases de la deglución tenemos propiamente la fase preparatoria oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Las vamos a ver a continuación en qué consiste cada una. Por su anatomía, desde luego, la parte posterior de la cavidad nasal con la faringe se le conoce como nasofaringe, en la cavidad oral, en faringe, se le conoce como orofaringe, y la parte inferior se conoce como hipofaringe. De ahí se encuentra también la laringe, epiglotis, que es la que se encarga de proteger la vía aérea cuando el alimento está pasando hacia esófago, que se encuentra en la parte de atrás. Entonces, nada más para que ubiquemos bien toda esta anatomía, que es la que vamos a hacer pues referencia a lo largo del tema. Y bueno, a nivel sistema nervioso central están los centros de la deglución. No es la idea que los veamos ni los repasemos, pero nada más que sepamos principalmente uno que se llama el núcleo ambiguo, el núcleo de tracto solitario. Son los principales, pero intervienen todos estos. Son los que se encargan de estimular o de iniciar el reflejo de la deglución. Entonces, cuando hay algún problema como un infarto cerebral o un infarto de esta región que se llama bulbo, desde luego que van a presentarse estos pacientes con una disfagia muy importante. Pero no es la única causa. También, recuerden, tenemos otras vías de la deglución que no necesariamente implica a esos bulbos, pero todas estas vías corticales también están formando parte, así como los músculos, que aquí nos los señalan en azul claro, y los músculos, incluyendo lengua, también pueden debilitarse e interfieren en esta deglución. Entonces, platicábamos de la región oral, faríngea y esofágica, y en las fases también las vamos a evaluar por medio de fases. La fase de la deglución preparatoria u oral, que valora cómo el paciente muerde, cómo mastica, el cierre labial, cómo mezcla el bolo con la saliva, esta segmentación del bolo, es decir, cuántas veces tiene que dividirlo, vamos a decirlo así, para lograr pasarlo. Cómo contiene y controla el bolo, la lengua qué forma tiene, acomodación. Entonces, todo eso revisamos cuando estamos en la valoración clínica de un paciente, o lo debemos valorar. La fase faríngea se encarga del transporte del bolo y debe, en condiciones normales, de eliminar residuos. Es decir, cuando degluta el paciente, todo el contenido del bolo que el paciente ingirió debe de ser eliminado. Y en la fase esofágica se encarga, bueno, propiamente forma parte de la apertura y cierre del esfínter esofágico superior. El esfínter esofágico superior en condición de reposo está cerrado. Se abre cuando el momento de activación que nosotros deglutimos, pero en condiciones normales está cerrado. Y se encarga de continuar el transporte del bolo propiamente hacia el esófago y posteriormente al estómago. Y entonces aquí este dibujo nos detalla cómo ocurre desde la fase oral. Bueno, imaginemos que está aquí masticando, moviendo el bolo de un lado a otro. Y vemos aquí está el bolo en amarillo, cómo es que va progresando o descendiendo, cómo la epiglotis hace una deflexión, es decir, se invierte completamente y continúa su trayecto hasta, vean cómo protege la vía aérea perfectamente este epiglotis, no permitiendo el paso de ese alimento, y cómo posterior a que este alimento ya ha pasado, vuelve a su posición normal. Entonces, esto es en cámara lenta, digamos, en una gráfica o dibujo lento, qué es lo que ocurre cuando nosotros deglutimos.
Y bueno, en cuanto a la disfagia orofaringea, pues es un padecimiento subdiagnosticado. Los pacientes con factores de riesgo deben ser identificados para realizar el escrutinio en caso de no haber buscado atención médica por ese motivo. Entonces, es bien importante que nosotros como trabajadores de la salud, tal vez estamos en un piso de un hospital y ingresa un paciente y tal vez él viene por otro motivo, pero es nuestra deber u obligación, por así decirlo, valorar a ese paciente en cuanto a su deglución para que sepamos si está teniendo riesgo o complicaciones al comer. Y ellos tal vez no se dan cuenta o los familiares ya lo tienen como algo normal. Existen instrumentos que a los pacientes se les otorgan para poder tener como un escrutinio o cribaje inicial para nosotros conocer si está teniendo problemas para comer. Esto no es exclusivo de disfagia orofaringea, puede ser también, seguramente lo han revisado en otros temas, es el ITS-10, realizado por el grupo del doctor Belavsky, y este es un interrogatorio acerca de las dificultades para comer. Pueden ser de que si ha llevado a perder peso y tiene una escala tipo Likert que va desde ningún problema hasta un severo problema. Sugiere un esfuerzo especial el deglutir, los alimentos sólidos me cuestan trabajo. Entonces, con cada este puntaje, más de 3 puntos, es un paciente que tiene disfagia o dificultad para comer. La escala máxima es de 40 puntos. Y entonces, de acuerdo a la severidad del paciente, pues tenemos un dato objetivo donde podemos ir valorando en consultas subsecuentes o revisiones subsecuentes cómo ha empeorado o cómo ha mejorado ese paciente. Y bueno, les decía que no es exclusivo para disfagia. Este estudio del doctor Belavsky les comentaba que incluye, por ejemplo, pacientes con reflujo, pacientes que se iban a operar con acalasia, y vean cómo los de disfagia orofaringea, pues tienen una muy buena discriminación en el puntaje, porque digo, más de 3 es donde se considera ya un estudio o un cribaje de un instrumento positivo, pero vean cómo es mucho más generalmente estos pacientes esta dificultad. Entonces, algo que podemos contar en nuestros expedientes con este eh, instrumento. Hablaremos más adelante de instrumentos para valoración nutricional que también seguramente ustedes están familiarizadas. En la deglución, ¿qué valoramos? Valoramos que la seguridad y eficacia de una deglución. ¿Qué quiero decir con deglución segura y eficaz? Segura quiere decir que una deglución es segura cuando la ingesta de calorías y agua no tiene complicaciones respiratorias. Es decir, el paciente deglute, no se ahoga, no siente que se asfixia, y otros parámetros clínicos que vamos a comentar. Y eficaz, es decir, la ingesta de calorías y agua para mantenerse nutrido y hidratado. Que el paciente beba y coma lo necesario de acuerdo a sus requerimientos para mantenerse nutrido y hidratado. Y entonces un paciente puede tener una deglución no segura, pero que sí es eficaz, o puede tener alteradas las dos. Entonces, o un paciente que viene y le decimos, no, pues este paciente tiene una deglución segura y eficaz y no tiene problema. Entonces, esas son como las características o las cualidades que le vamos a poner o calificar a una deglución. ¿Qué quiero decir cuando valoramos seguridad? La seguridad se altera o se encuentra modificada cuando un paciente presenta tos, cambios en la voz, una voz húmeda. A todos nos ha pasado que se nos va chueco el agua y nos quedamos con la sensación de la garganta, hasta podemos saborear el refresco de manzana que se nos fue chueco y tenemos el sabor mucho más tiempo. Entonces esa voz húmeda o carraspera forma parte de la seguridad. Imagínense a un paciente que le deglute cada que bebe. O una desaturación de oxígeno más del 3% del basal. Para eficacia, valoramos el sello labial, que un paciente pueda cerrar los labios y que no tenga escurrimiento de la comida o los líquidos, como es en el caso de Parkinson, de un niño, por ejemplo, con parálisis cerebral, o sea que frecuentemente tienen extrusión de esa comida. Residuo o deglución fraccionada, que el paciente frecuentemente tiene que estar deglutiendo para lograr pasar ese alimento, y eso les ocasiona fatiga o síntomas de residuo faríngeo.
tiene frecuentemente esta sensación de tener alimento en la garganta y están deglutiendo con tal de aclararlo, depurarlo de garganta. Y bueno, les tengo aquí un ejemplo que, pues, desde luego, parte de la fase oral implica valorar los dientes. Entonces, sobre todo en el adulto mayor, hay que tener principal interés en cómo están los dientes. Vean que todas sus piezas dentales, estaba móvil, por ejemplo, que logren morder el abatelenguas, es una prueba que nosotros hacemos, además de revisar encías, que estén en buenas condiciones. Vean, por ejemplo, le pido que muerda el abatelenguas y no tiene fuerza suficiente, no alcanza a retenerlo, a retener este abatelenguas, se mueve. En este caso, por ejemplo, o también en el adulto mayor, es importante valorarlos sin las dentaduras, o sea, o preguntarles si las utiliza. Les va a sorprender si ustedes les preguntan a los adultos mayores, ¿usted come con su dentadura? Les va a decir, ay, no, es que no puedo porque me queda grande, no puedo porque me baila, ya me queda floja. Entonces, ¿qué ocurre? Prefieren comer con sus encías. Miren estas encías que tienen restos radiculares infectados. Entonces, número 1, siempre pedirles que se quiten su dentadura para ver cómo están encías. Y número 2, preguntarles y valorar si están comiendo con las encías, con sus dentaduras, si no les quedan flojas. También es importante, o sea, porque nosotros a veces podemos creer que están triturando todo y resulta que ya casi a lo mejor lo están tomando en papilla o comiendo en papilla. Bueno, después de que tenemos estas condiciones generales, vamos a realizar la prueba volumen-viscosidad. Les hablo de esta prueba, hay muchas, prueba de agua, auscultación cervical. Les hablo de esta prueba volumen-viscosidad, es a mi parecer una de las más completas y por la familiaridad en el lugar donde me entrené, que es la que se manejaba. Y bueno, consiste en proporcionar diferentes texturas o viscosidades y tamaños del bolo. ¿A qué nos referimos con texturas? Bueno, se valora la consistencia néctar, como un tipo atole, líquido y pudding o puré. Se valora clínicamente la fase oral, indirectamente la fase faríngea para detectar signos de alteración y seguridad o también alteraciones en la eficacia. Entonces, ¿cómo preparamos esta prueba? La podemos realizar en nuestro consultorio, en un paciente hospitalizado. Requerimos, precisamente les comentaba, la consistencia o la textura néctar, líquido y pudding en volúmenes pequeños, medianos y grandes, 5, 10 y 20 mililitros. Si lo hacemos de esta manera, de una manera sistemática, pues no se nos va a olvidar o a pasar alguno de las texturas. Siempre se inicia con el néctar por ser, por así decirlo, una consistencia más segura que el líquido. El líquido, por la velocidad que tiene, puede pasar más hacia la vía aérea. Y la consistencia pudding puede permitir o dejar más residuo. Por eso se inicia con la néctar, con la consistencia de néctar. Entonces 5, 10 y 20 mililitros. Y bueno, tenemos aquí nuestros vasitos, los formamos en una charola para proceder a la valoración de los pacientes. Y tenemos la consistencia, les decía, néctar, líquido y pudding. Y la consistencia néctar, que es ya sea que contemos con espesantes o si no, diluir alguna papilla, por ejemplo, de bebé para que nos quede esta consistencia de néctar. Y es, si yo vierto una cuchara, es que caiga en una gota de este tipo. A diferencia del agua, que desde luego cae un chorro continuo o un hilo continuo de líquido o del agua. Y la consistencia pudding es, vean, esta gota gruesa. Entonces tenemos esta consistencia néctar, líquido y pudding. Le damos 5, 10, 20 mililitros de néctar, 5, 10, 20 mililitros de líquido y 5, 10 y 20 mililitros de pudding. Si en algún momento el paciente presenta alteración en los datos de seguridad, que como comentamos era tos o de saturación de oxígeno más del 3%, o carraspera, voz húmeda, o bueno, evidentemente, o sensación de ahogo, en ese momento paramos la prueba en cualquiera de los volúmenes que nos hayamos quedado y se pasa a la consistencia pudding. ¿Por qué? Porque si la consistencia néctar tuvo problema,
seguramente la consistencia líquida va a ser mucho peor. Entonces, o a lo mejor logramos dar adecuadamente la consistencia néctar y la alteración la tuvimos en la consistencia líquida, pues en ese momento nos dirigimos a parar la prueba de la consistencia líquida y continuar con la de pudding. Permítanme un segundo. Ahorita vamos a abrir al final un tiempo de preguntas y respuestas para que la doctora nos pueda comentar un poquito más. ¿Les parece? ¿Pudieron estudiar algo? Se escucha la bebé de la doctora Mónica. Sí, un poco. Bueno, la punta de lanza, pues que sí desvió un poco mi giro profesional. Con mucho gusto, ni te preocupes. Bueno, continuamos con la doctora. Sí, Sí, con la muchas doctora Mónica Zavala, Zavala. que nos está hablando sobre este tema muy relevante el día de hoy. Gracias, doctora. Gracias. Entonces, finalmente tenemos la consistencia pudding o puré. Si no tuvimos necesidad de parar alguna de las texturas, pues lo damos como una prueba que podría no tener alteración en seguridad y eficacia. ¿Qué se hace? Bueno, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una paciente. Le estamos dando el volumen en boca con jeringa para saber exactamente cuándo le estamos dando. La paciente deglute. Refiere aquí como algo, empieza a toser, tiene sensación de que tiene algo atorado. Le pedimos que diga su nombre para valorar la humedad de la voz y efectivamente tenía una voz húmeda con necesidad de carraspeo. Refiere que siente alimento, bueno, o el bolo atorado en faringe. Y continuamente lo siente en faringe y está tosiendo. Y entonces al tener esta alteración en seguridad y eficacia, empieza a toser esa. Entonces, bueno, en el bolo que ya hemos estado proporcionando, esta paciente pues tiene una prueba positiva a que algo está ocurriendo en la deglución. Y entonces esta prueba, como vimos con la paciente, se realiza con cada uno de los diferentes volúmenes. ¿Y qué se hace con un paciente con una prueba positiva o con pacientes que tengan una alta sospecha de que tienen disfagia orofaringea, como un paciente con neumonías de repetición? Estos pacientes deben de ir al estudio para corroborar el diagnóstico, que es la videofluoroscopia. Los pacientes con un resultado positivo se valoran por medio de este estudio, que es el estándar de oro. ¿Y qué evalúa esta videofluoroscopia de la deglución o mecanismo de la deglución o trago de bario modificado? Todos esos nombres puede recibir. Valora fraccionamiento del bolo, cuántas veces el paciente necesita fraccionar o dividir ese bolo de boca para lograr pasarlo al esófago. La apertura de aperturas y cierres de sellos como el labial, velopalatino, el esfínter. Penetraciones, aspiraciones. Penetraciones y aspiraciones son términos radiológicos. Penetraciones quiere decir que el contraste llega a cuerdas vocales, pero no pasa a través de ellas. Sin embargo, ahí permanecen. Aspiraciones es que ya pasa a través de las cuerdas vocales. Y la persistencia de residuo, que es la presencia de contraste en faringe predominantemente o en boca, también puede ser en fase oral. Y se valoran idealmente igual las diferentes viscosidades, néctar, líquido y pudding, porque además de ser un protocolo, hacerlo de esta manera diagnóstico, también es terapéutico el saber qué vamos a hacer de intervenciones o de modificaciones en su alimentación. Aquí les muestro un estudio de deglución normal. Vean cómo ocurre en un segundo, no hay residuo, o sea, es muy poco lo que queda aquí pintado. Vean, eso es lo como deglutimos nosotros, todo el tiempo, rápido.
y observen cómo estas modificaciones, bueno, de antemano ya este paciente tiene residuo aquí en garganta, en faringe, cómo tiene dificultad para abrir este esfínter, cómo tiene que estar deglutiendo este paciente en muchas ocasiones para lograr deglutir este bolo, inclusive ya pues la faringe se contrae poco. Entonces vean cómo es muy diferente al ejemplo previo que vimos. Aquí tenemos otro paciente en el que este contraste, ya lo vemos que no está nada más en faringe y dirigiéndose esófago. Ya se nos está fugando a vía respiratoria, inclusive ahorita tal vez ya están pasando más allá de las cuerdas vocales. Entonces ya se considera esta una aspiración, ¿sí? Aquí están cuerdas vocales, aquí donde le estoy señalando, y aquí sería ya una aspiración. Tenemos este otro paciente. Vean aquí discretamente cómo ya también hay un contraste en esta porción, es decir, que ya está pasando más allá de cuerdas vocales y que a lo mejor no es una faringe tan dilatada como las otras que habíamos visto, pero también evidentemente tiene disfagia a la deglución. Y este este paciente es un caso muy dramático, donde tiene un infarto de bulbo. Bulbo es donde les comentaban que están todos los centros de la deglución y que entonces de plano no abre, o sea, no abre ese esfínter. ¿Por qué? Porque todos los centros de la deglución que estaban en esa porción del cerebro que les comenté están infartados. Entonces, digo, hay casos de mayor severidad, pero para ejemplificarle que es un caso muy, muy dramático por el sitio donde ocurrió el infarto de este paciente. Hay otros estudios como la fibroendoscopia de la deglución, que se le conoce como FIS por sus siglas en inglés. La hacen aquí en México muchos especialistas en audiología y foniatría y se proporciona bolo con colorante alimentario. No está disponible en todos los centros, sin embargo, facilita el hecho de que tengamos algún profesional de esta especialidad. ¿Por qué? Porque es confiable y comparable a la fibroendoscopia para valorar la aspiración o penetración a la faringe. No valora la lengua, no valora esfínter, como vimos más completa en la videoforoscopia, pero bueno, es muy práctico para cuando un paciente no puede ir a una sala de radiología para hacerlo en la cama del paciente o en terapia intensiva. Por ejemplo, vean de antemano donde aquí ya tiene residuo, aquí en valécula y en senos piriformes se llama, aquí están cuerdas vocales, y se pone por la nariz, esta manguerita, este fibroendoscopio, nos asomamos hasta lo que es faringe y vean, se otorga un colorante generalmente azul para que destaque cuando se lo proporcionamos. Y vean cómo este colorante pues es evidente que ocurrió una aspiración y está ocurriendo precisamente el paso a través de las vías respiratorias. Entonces, es un estudio también muy práctico cuando está disponible un médico que pueda realizarlo, que tenga el equipo. Y bueno, en cuanto a evaluación de riesgo nutricional, es muy importante, todos los pacientes con disfagia orofaringea deben de ser valorados y principalmente, bueno, como ustedes están familiarizados con ellos seguramente, el más utilizado por el tipo de población es el Nutritional Assessment, precisamente por ser más específico para edad geriátrica o de mayor información. Sin embargo, también está el NRS 2002, MOST, que nos ayuda a saber el tipo de nutrición normal, leve, o sea, nutrición moderada, grave, etcétera, la valoración global subjetiva. En fin, todos estos instrumentos existen y siempre les recomiendo que lo tomen de primera vez y posteriormente para ir teniendo objetivamente cómo va mejorando, evolucionando o si está pues, empeorando ese paciente. Si es momento de tomar decisiones en cuanto al manejo que estamos realizando. Y la importancia del tratamiento, ¿qué hacemos con estos pacientes? ¿Qué hacemos con los pacientes en los que ya evidenciamos que hay alteraciones en la seguridad o eficacia, que se está quedando residuo o que están aspirando, que se está yendo a otra región estos bolos? La adaptación de los líquidos con espesantes debe ser adoptada como la primera línea de tratamiento de los pacientes con disfagia orofaringea. Podemos tener espesantes en el país o conseguirlos por medio de algunas otras fuentes,
Y también los alimentos, pues como las mamás recomiendan, agregarle maicena o fécula de maíz, perdón, a ciertos alimentos para tener una consistencia homogénea. Ese también es uno de los pilares del tratamiento. No podemos dar alimentos con doble textura a un paciente con disfagia Es decir, un cereal no podemos indicárselo al paciente. Podemos recomendarle una avena sin residuo o algún tipo de papilla que sea uniforme en su textura, pero no un cereal con leche, no una sopa de pasta aguada, o sea, es mejor una crema que sea una textura homogénea. Y recordemos, de acuerdo a esta valoración clínica y que se complementó con esta biofluoroscopia, pues nos va a informar qué textura es la adecuada para que indiquemos a nuestro paciente. En aquellos pacientes en quienes la eficacia o seguridad después de dar suplementos no nos permite mantenerlo nutrido y hidratado, pues tenemos otras rutas como la alimentación enteral por medio de sonda gástrica, nasoyunal, gastrostomía o ginostomía, de acuerdo a pues, el problema agregado que tengan los pacientes. Recordemos que en muchas ocasiones tenemos un paciente diabético con gastroparesia ya corroborada, entonces, bueno, tenemos que colocar a lo mejor una nasoyeyunal porque la nasogástrica pues no va a ser suficiente para mantenerlo nutrido y hidratado. Y bueno, por ejemplo, en el caso de la gastrostomía se puede colocar de forma percutánea por endoscopía, ya sea menos frecuente por medio de radiología, y cuando no es posible o no se cuenta con el servicio de endoscopía, directamente por cirugía. Pero no es lo frecuente es que iniciemos vía oral, suplementos espesantes, o sea, estas son pues rutas alternas o en casos en particular que vamos a comentar. Entonces, bueno, es nada más para que sepan un listado que nosotros hacemos para saber cuándo un paciente ya es candidato para pasar a una gastrostomía. Digo, el médico la indica y ya nada más se toman como datos en el que podemos corroborar que es el mejor recurso para ese paciente. Y entonces puede ser de forma percutánea, como les comentaba, y que el paciente, bueno, aquí lo está haciendo de una manera rudimentaria en ese momento pasando el bolo, pero pues sabemos que tenemos las bolsas que en una infusión continua pueden facilitar esa alimentación. ¿Y qué hacen en condiciones especiales? En este momento se las voy a comentar, sobre todo porque son de bastante frecuencia en población geriátrica. No solo ocurre en población geriátrica, pero la enfermedad vascular cerebral les comentaba que es la principal entre los 60 y los 69 años de edad y que seguía predominando en los 70 años. El 20% de los pacientes después de una enfermedad vascular cerebral va a requerir alimentación por sonda enteral durante la fase aguda. El 8% necesitará alimentación a largo plazo por medio de esta sonda hasta de 6 meses. Y bueno, estos pacientes tienen un riesgo de desnutrición, requieren de apoyo nutricional en forma de suplementos y cuando esto no es suficiente, los suplementos orales, pues en muchas ocasiones hay que aplicar una sonda de alimentación enteral. Si esta evolución dura más de un mes, ya es momento de colocar una gastrostomía. Un mes sería el momento en el que hay que tomar decisiones de cambiar de esa sonda a gastrostomía. Y bueno, existen indicaciones para estas inserciones de sondas, personas con un accidente vascular agudo que no pueden tolerar una nutrición y líquidos y que no pueden deglutir las cantidades adecuadas a las 4 semanas, y precisamente les comentaba que ese es el tiempo que tomamos decisiones para colocar una gastrostomía, ya que tienen un alto índice de desnutrición a largo plazo si no hacemos algo por esa nutrición de sus pacientes. Hay otros padecimientos, aquí ven a una persona joven, pero también veíamos en esas etiologías de disfagia orofaringe de acuerdo al grupo etario, que entre los 60 y los 70 años también tiene importancia, que es la esclerosis lateral amiotrófica.
Hasta el 80% hay el tipo vulvar y el tipo espinal, y hasta el 80% del tipo vulvar van a presentar disfagia estos pacientes. Cuando llega un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, hay que estarle haciendo el escrutinio nutricional o la valoración con estos instrumentos cada 3 meses. Cada 3 meses, cada que lleguen a consulta. Y cuando notemos que esa puntuación de valoración nutricional se altera, pues hay que tomar decisiones en cuanto al manejo que vamos a realizar con este paciente. Generalmente los requerimientos son de 30 kilocalorías por kilo, o si vemos que el paciente tiene una pérdida de peso de más del 5 al 10% del índice habitual, o se encuentra este índice de masa corporal debajo de 18.5 en el momento del diagnóstico, se ha asociado con una disminución de la supervivencia de este paciente. Entonces, vale la pena agregar suplementos y si esto no lo alcanzamos ese paciente, pues considerar otras terapéuticas. En enfermedad de Alzheimer y otras demencias, bueno, súper importante, sabemos que es una condición devastadora que conduce invariablemente a la dependencia y finalmente a la muerte. Estos pacientes tienen una pérdida de peso que es característica desde la primera valoración del paciente. Es decir, cuando un paciente ya busca atención médica o sus familiares lo llevan porque ya se le olvidan las cosas, quieren ver cómo está, ya cuando ese paciente busca atención o los familiares por ese motivo, ese paciente ya perdió peso. Es la primera característica, pero ellos no lo notan o ellos no lo perciben. ¿Por qué? Pueden ser muchas causas. Los pacientes dejan de sentir hambre, no recuerdan que ya tienen que comer. En comparación con las personas cognitivamente sanas, las personas con demencia suelen tener este antecedente de pérdida de peso. Está presente en las etapas iniciales de la enfermedad, inclusive comenzando antes del diagnóstico y haciéndose más común en su progresión. Comentábamos en la etiología que los pacientes con enfermedad de Alzheimer puede ir a esta disfagia, incrementar la frecuencia o prevalencia hasta un 80%. O sea, 8 de cada 10 pacientes van a tener disfagia. Lo más frecuente es que sea de la fase oral. ¿Por qué? Porque pues tienen una manzana y no saben qué hacer con esa manzana, no saben para qué es, no recuerdan a qué sabe una manzana. Entonces, o a veces cómetelo, se lo ponen en la boca y tiene ahí el alimento retenido porque ya no recuerdan qué tienen que hacer con ese alimento que se encuentra en boca. Y entonces están intentando deglutir hasta que en algún momento ya después deglute ese bolo que tiene en la cavidad oral, pero empiezan progresivamente a perder peso y bastante. En estos padecimientos está presente en el 13 al 57% en otras estadísticas de todas las demencias. Estas son de ESPEN, de las guías. Y los factores que contribuyen a la disfagia de la fase oral en estos pacientes, como les comentaba, es la incapacidad para reconocer pues, los alimentos. La agnosia o la apraxia quiere decir que a los pacientes, aunque le digamos, es que esto es una manzana, esto tienes que comértelo, acuérdate que sabe rico. Eso que está aprendiendo en ese momento o reaprendiendo ese paciente, pues no lo va a retener. Entonces, pues es toda esta dificultad de, es que esta se muerde, esta tienes que morderla. Ellos no recuerdan, aunque el cuidador primario, nosotros se lo digamos en ese momento, pues es algo que no va a retener este paciente. Y todo esto es lo que ocasiona que la fase oral sea la de mayor dificultad o alteración en estos pacientes. La fase faríngea, pues también, como comentábamos, pueden presentar aspiración antes, durante y después de la deglución, porque también, como cualquier otro paciente, puede también ya tener esa alteración en la velocidad del epiglotis, en la contracción faríngea, y por lo tanto no deglutir adecuadamente. Estos pacientes frecuentemente, y todos los demás que vimos que pasaban a vía respiratoria, pueden presentar neumonía por aspiración y es una causa común de muerte en los pacientes con demencia. Algo importante, si nosotros vemos una videofluoroscopia
y que presenta una aspiración del contraste, no quiere decir que eso es igual a una neumonía por aspiración. O sea, no, el paciente no necesariamente la va a presentar, pero incrementa el riesgo hasta 7 veces más. Un paciente que en un estudio tenga evidencia de aspiración del contraste tiene 7 veces más riesgo que un paciente en el que no se evidencie esta alteración en los estudios. Y bueno, precisamente en enfermedad de Alzheimer tenemos esta demencia o deterioro cognitivo, y recordemos que por la frecuencia o por la edad que tienen estos pacientes, pues no van acompañados nada más de este diagnóstico. Pueden tener padecimientos relacionados con la edad, como sería diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cualquier otras condiciones que aumentan sus requerimientos, y si el paciente por esta condición tiene una ingesta disminuida, pues presentan pérdida de peso y desde luego deficiencias nutricionales. Y esto es un círculo vicioso, digamos, que incrementa o promueve que la frecuencia de fragilidad y sarcopenia, y que, bueno, nuevamente tengamos en esta evolución, están presentando mayor deterioro y desnutrición. Y bueno, habíamos comentado que hasta a veces por año puede incrementar esta frecuencia hasta el 37% de los pacientes, según las guías también de ESPEN. Y el objetivo clínico con la nutrición enteral para todos los individuos es lograr el máximo beneficio con el mínimo daño, incorporando los deseos de la persona para el cuidado de su salud. Ese es como el objetivo de proveer o proporcionar una nutrición integral. Y bueno, desde luego, ya ahorita a lo mejor en la discusión podemos hablar un poco más o ahondar en estos detalles, porque bueno, crea mucha controversia en un paciente, por ejemplo, como con un deterioro cognitivo, en quienes vamos a intervenir más allá, en quienes vamos a dejar en la historia natural. La historia natural, digo, suena feo, pero es esa, es que se van desnutriendo progresivamente, deshidratando, y esa pues es la evolución que sigue un paciente con este tipo de deterioro. Y bueno, nada más para que sepan que actualmente pues el médico provee la información a la familia y la familia toma la decisión de si quiere hacer alguna intervención nutricional para que pues no sea así de abrupto su desenlace, ¿sí? No vamos a hacer nada, o no podemos hacer algo en nutrición para mejorar o evitar ese deterioro cognitivo, pero sí para evitar esa forma tan abrupta de fallecer por desnutrición. ¿Sí? Y este es un estudio de este año, donde en pacientes en quienes les hacen la nutrición enteral continua, por ejemplo, con una sonda nasoenteral o una sonda nasoenteral intermitente, es decir, aquella que se la colocan, se la dejan alrededor de una semana, se la quitan y se la vuelven a poner posteriormente, o cada que comen los pacientes, en este caso, en este protocolo, ellos mismos se la colocaban, o sea, aprendían a colocársela, la posición, ellos mismos se la ponían. Entonces, en este estudio, vean ustedes cómo son muy similares en género, edad, estatus educacional, etcétera, muy similares todos los dos grupos, tanto en control como en intervención. La intervención era que cada que comía el paciente se colocaba su sonda. Y bueno, aquí les detallo las diferencias que, por ejemplo, en aquellos pacientes que tenían la sonda nasoenteral permanente, tenían una neumonía asociada con mayor frecuencia que aquellos pacientes que se la ponían y quitaban. La mejoría en la deglución, la mejoría en la deglución, digo, aquí es mayor la frecuencia
en aquellos pacientes que se la retiraban y colocaban. También en la escala de ansiedad y depresión hospitalaria, aquellos pacientes que se la retiraban y colocaban tenían menos ansiedad y depresión de acuerdo al puntaje. Y observen, aquí les detallo en azul cómo no hubo diferencias en cuanto a valores nutricionales, en la frecuencia de malnutrición o desnutrición y las complicaciones de la función intestinal en ningún grupo. Es decir, en estos aspectos, que será lo que nos interesaría también nutricionalmente cómo estaban, pues no hubo diferencia entre si un paciente tenía una sonda permanente o si la tenían en el grupo de intervención de colocar y poner progresivamente. Y bueno, en cualquier paciente con disfagia orofaringea y que estamos realizando, independientemente de cuál sea el intervención nutricional, pues hay que tener muy conscientes o muy objetivas estas metas. Y en estas metas, durante esta evolución, tenemos que realizar un monitoreo por tanto a corto plazo como a largo plazo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al plan de alimentación nutricional que tengamos, este monitoreo y estos resultados a corto o largo plazo los podemos modificar. Decir, bueno, yo le intenté que estuviera con estos suplementos, alimentos espesados, con estas texturas, y voy viendo que el paciente por su condición o por su enfermedad de base va en deterioro. Tengo yo entonces, de acuerdo a este monitoreo, que tomar decisiones en qué tengo que hacer para que mejore nutricionalmente este paciente. Y ese monitoreo también, además de hacerlo con los instrumentos, tenemos otros parámetros a evaluar. ¿Cuáles son nuestros parámetros? Pues desde luego es el cambio de peso, cambios en datos de laboratorio, principalmente, o el más frecuente es albúmina, que tenga una ingesta adecuada o que al menos todos los requerimientos que le estamos sugiriendo al familiar que le proporciona al paciente que los está llevando a cabo o se los está comiendo. Y tener la capacidad, y si lo tenemos con una sonda nasoenteral, hay pacientes que pueden volver a deglutir por boca. Entonces, valorar esta capacidad de transición a la vía oral, el desempeño del estado funcional y de la calidad de vida en estos pacientes. Y comparar con los objetivos que nos planteamos desde un inicio en nuestro plan de atención nutricional en estos pacientes. Entonces, todo este monitoreo, todos estos instrumentos, debemos de tenerlos desde el primer momento que captamos al paciente, para después valorar y poder decir, bueno, este paciente ya va mejorando, o este paciente, a pesar de lo que yo le propuse, pues a corto plazo ya vi que no mejoró, y entonces tengo que tomar otro tipo de decisiones para mantener nutrido y hidratado a ese paciente. Y desde luego, pues no es algo que podamos manejar solos. Este tipo de disfagia orofaringea requiere un manejo multidisciplinario. Generalmente, si es por causa de una neoplasia o un cáncer, pues entre el oncólogo, el médico de base, en este caso, pues geriatría, medicina interna, además los nutriólogos, los foniatras, en el caso de que se esté dando también alguna rehabilitación, terapia, médicos de rehabilitación, fisioterapeutas especializados en disfagia. Todos formamos parte de los médicos que vamos a sacar adelante a este paciente, o al menos que no se desnutra más de su condición que está. Hacer los cambios necesarios para que ese paciente se mantenga nutrido e hidratado. En algún paciente que mejore y que lo volvamos otra vez a tener por vía oral, pues hay que valorar cuál es la mejor consistencia deglutida, valorar maniobras compensatorias. Ya digo, les comentaré que dentro de las maniobras o el tratamiento que damos en disfagia orofaringea, pues sobre todo son muchas maniobras de repetición, maniobras especiales, movimientos de lengua que fortalecen la faringe o la lengua, etcétera, para que también fortalezca con ese ejercicio específicamente esa deglución. Una deglución segura no es igual a una deglución eficaz. Es decir, un paciente puede no toser,
pero eso no nos está diciendo que lo que está teniendo en el plato se lo esté terminando y lo esté nutriendo. Entonces hay que asegurar también que esa deglución sea eficaz, es decir, recuerden que se mantenga nutrido e hidratado. Pues siempre que hagamos estos ejercicios para valorar la vía oral, pues de preferencia hacerlo con el estómago vacío para que el paciente vuelva a tener el estímulo de hambre y el deseo de comer. Les repito, esto es muy difícil con los pacientes con enfermedad de Alzheimer o demencias porque pues esa sensación de hambre es muy difícil volverla a recuperar en estos pacientes. Y bueno, hay pacientes que van a llevar una alimentación intermitente, como ocurre en pacientes con enfermedad de Alzheimer, excepto ya cuando están en un estadio muy avanzado, en que podemos darles recursos para que se estén nutriendo de manera intermitente si es que los familiares desean eso, o sea, que no lleve una evolución natural y que se mantengan nutridos e hidratados por más tiempo. Y bueno, de los mensajes para que lleven a su práctica es que los pacientes con factores de riesgo pues deben ser identificados para realizar escrutinio, como habíamos comentado, en caso de no haber buscado atención médica por ese motivo. Y más aún los que buscaron atención por ese motivo, pues tener los factores de riesgo presentes o enfermedades que pudieran estar asociadas, que ya se sabe esa frecuencia o esa prevalencia en cierta enfermedad, como sería enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica, etc. Pero recuerden que el paciente geriátrico, hasta en el 25% de los que se encuentran en su casa llevando su día a día de manera habitual, pueden tener disfagia orofaringea y no se han percatado. Que la prueba de volumen viscosidad es una prueba que está disponible en todos nuestros consultorios, en todos los hospitales. ¿Por qué? Porque la hacemos nosotros mismos y lo que tenemos que hacer es familiarizarnos con esta prueba, realizarla siempre de una manera sistemática y de esta manera no se nos va a olvidar qué modificaciones tenemos, no modificaciones, o qué pasos se tienen que realizar para llevar a cabo esta prueba. En aquellos pacientes que tengan una prueba positiva, pues hay que enviarlos a una videofluoroscopia, a un estudio modificado de Barré o a un mecanismo de la deglución para valorar qué es lo que está pasando. Es el estándar de oro. Idealmente hacerlo también con las diferentes texturas de néctar, líquido y pudding, porque nos orientan también sobre el tratamiento que vamos a realizar. Hay que preservar la nutrición y la hidratación en todos nuestros pacientes. Idealmente, siempre ver si con los espesantes y con la nutrición oral exclusiva, y puede ser con suplementos, logramos nutrir e hidratar a esos pacientes. Y valorar si a alguno de estos pacientes no le estamos alcanzando en esos objetivos de nutrición, pues apoyarnos de alimentación o vías artificiales, ya sea permanentes o temporales, nada más en lo que logramos nuestros objetivos. Hay que valorar la nutrición a lo largo de padecimientos especiales como enfermedad vascular cerebral, Alzheimer, las que comentamos, y que pueden o están bien aceptados los tratamientos mixtos. Es decir, el hecho que tenga un paciente gastrostomía no quiere decir que no pueda tomar por vía oral. Por ejemplo, si tiene una deglución segura y eficaz con pudding o con puré, pues que pueda realizar algunas degluciones por boca y que la principal sea apoyada por gastrostomía. Es decir, no está peleada que si es seguro para el paciente realizar por boca algún tipo de alimento y ya nada más lo complemente por gastrostomía. Muchas gracias. Me encantaría ahorita que si hay alguna duda lo comentaran y o si puede surgir alguna discusión o comentarios de algún tema que les interese en particular. Muchas gracias. Sí. Perdón, tenía apagado el micrófono. Doctora Mónica, muchas gracias por su presentación. Como siempre, excelente presentación.
Gracias. Y bueno, pues vamos a darle la palabra a los alumnos e invitados para ver si tienen alguna duda, pregunta. Aprovechemos a la doctora Mónica con este tema tan importante. No sé si pueda dejar de compartir, doctora, para que Sí, estoy tratando veamos. de dejar de compartir. Ya está. Gracias, qué amable. Entonces, si les parece bien, eh, ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Yo sí tengo una pregunta. Sí, Sí, Primero Kenneth. que nada, agradecerle a la doctora gracias. por el tema. Y mi pregunta es, por ejemplo, en la prueba de volumen de viscosidad, por ejemplo, si notamos pues que hay alguna alteración o problema para deglutir pues en la primera, bueno, con el néctar, o sea, sería pasar directamente a la prueba del pudín, pero es, o sea, si llegara a haber un problema igualmente de deglución en la prueba, o sea, ya con el pudín ahí pues cuál sería la recomendación, o sea, parar absolutamente o esperar a que el paciente se... Sí, sería, gracias por la pregunta. Sí, sería parar en ese momento la prueba. Digo, la puedes en condición de eficacia, es decir, que a lo mejor el paciente está deglutiendo mucho, lo pueda seguir eh, llevando a cabo. Esas pruebas se paran cuando hay alteración en la seguridad, tos, que el paciente se ahoga, desaturación, siempre tener Oxímetro. un oxímetro colocado en el paciente. Y entonces, si ese paciente, pues a lo mejor lo que pasa es que está deglutiendo mucho, ustedes les ponen el bolo y están... Si le das más volumen, pues lo va a hacer mucho más veces, ahí no pasaría nada. Es como ellos comen diariamente, o sea, no habría pues alguna razón el por qué continuar una prueba a un volumen mayor si a un volumen menor ya te está presentando alteraciones, ¿no? Entonces, digo ellos, eso es la forma en que nuestros pacientes con esta alteración se alimentan el día al día en su domicilio, pero sí, digamos, estrictamente, sí deberías parar la prueba en ese momento porque a un volumen, digamos, de pudding de 5 mililitros y ya te presenta alteraciones de sensación de residuo que está deglutiendo en múltiples ocasiones, pues si le das 10 mililitros, pues lo va a hacer más veces. Entonces, pues sí, tendría la indicación de suspenderse la prueba en ese momento. Es una prueba, se llama positiva a alteración de la eficacia o alteración de la seguridad, de acuerdo a lo que has encontrado. Y y sugerirle a su médico o inclusive ustedes mismos también tengan la confianza de decir, yo dentro de mi valoración de estos pacientes ya tengo mi equipo, quien me hace las valoraciones, y enviar a un gabinete de radiología o con médicos que nos encargamos de ver disfagia, porque procederé a hacer un estudio de videofluoroscopia. Ok, muy bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Adelante, ¿quién más quiere preguntar? Yo tengo una pregunta, doctora. Sí, Gladys. ¿Qué temperatura de los alimentos que se le pueden dar a los pacientes con disfagia puede ser más positivo en su tratamiento? Gracias, y es muy interesante tu pregunta y te la agradezco porque, bueno, ya se han hecho protocolos o estudios donde a los pacientes tienen una mejor deglución con alimentos fríos. Ajá, digo, como en todo el cuerpo, los alimentos, o sea, la temperatura fría, los alimentos de temperatura fría ayudan a la contracción. Entonces, cuando damos una bebida caliente, el tecito, generalmente y en todo el cuerpo existe una vasodilatación o en este caso en mucosa una menor contracción. Entonces, si nosotros tuviéramos que hacer una recomendación a un paciente, pues sería, digo, no que coma la sopa fría, ¿no? Porque tampoco está recomendable por la calidad o el gusto, pero sí, por ejemplo, decirle que si va a beber algo que de preferencia, digo, además, si ese es pesado y demás, que de preferencia sea una consistencia más, más templada a fría que caliente. Pero sí hay muchos estudios, doctora,
Y también, por ejemplo, en cuanto a bebidas, ya se han hecho estudios en que las bebidas carbonatadas, las gaseosas, no necesariamente refrescos, sino como tal agua carbonatada además, todas esas burbujas también ayudan a una contracción de la faringe. Así también, digo, en esta ocasión veo algunas caras conocidas que haya visto en los seminarios pasados, no lo metí en esta ocasión, pero también, por ejemplo, parte de la rehabilitación o de la terapia es dar alimentos con capsaicina, con chile, con tabasco, o sea, digo, en España le dicen chupitos, pero como shots de líquido con gotas de tabasco, y ese deglución de capsaicina, pues imagínense, claro que el chile contrae la garganta, todos hemos experimentado cuando nuestra mamá está dorando chile y estamos tosiendo. Esa es una terapia que frecuentemente realizan en muchos lugares o protocolos de investigación, porque al estimular esa faringe la estamos contrayendo y ejercitando para que esos receptores nos ayuden a favorecer contracción de faringe y la tos. Entonces, bueno, a lo mejor me desvié de la pregunta, pero sí existen estudios, doctora, a ese respecto. Es mejor a temperatura fría y también estimula la faringe, las bebidas gaseosas o carbonatadas, y la capsaicina, pimienta o cualquier sustancia que pueda inducir ese picor o estimular estos receptores. Ok, gracias, doctora. Y a ti. A ti. Doctora, yo le quiero hacer una pregunta. Sí. Quería preguntarle sobre, una vez que se identifica que fue una secuela de un evento vascular cerebral, que se identifica claramente que hay un paso a través de la vía aérea, sea antes o después de las cuerdas vocales, como usted había comentado. ¿Y qué terapia, además de todas las recomendaciones de evaluación sobre el estado nutricional y demás, cuál es la terapia que más ha mostrado eficacia o efectividad? Creo que depende de muchos factores, obviamente, el tamaño del infarto, la localización, el tiempo de instauración de la terapia, etcétera. Todo eso me imagino que influye, pero en general, ¿cuál es la terapia más efectiva para recuperar esta deglución, esta capacidad y se vuelva más eficaz y segura? ¿La electroterapia es más superior que otras terapias? Y en el caso de electroterapia hay algunas otras contraindicaciones, es la segunda pregunta, que debemos contemplar en adultos mayores que vemos con alta complejidad, que a lo mejor nos pudiera comentar, de favor. Sí, gracias, doctor. Es muy importante también todas las maniobras que se han recomendado para restablecer la deglución en un paciente se realizan. La electroestimulación es así como los aparatos frecuentemente que ustedes ven que se colocan en brazo, en pierna y que ocasionan esas contracciones musculares, también se colocan en la musculatura faríngea para la rehabilitación de estos pacientes. Entonces, en un paciente con enfermedad vascular cerebral es en los que más se ha demostrado el beneficio de esta electroestimulación para presentar una mejoría al menos 1 o 2 veces por semana durante 2 meses. Pero claro, digo, no es un único tratamiento que se le dé al paciente. Digo, desde luego la intervención nutricional, además de los ejercicios, maniobras, etc. Es decir, hay estudios donde a un paciente se les ha proporcionado pues estas maniobras, vamos a decir, son el grupo control, no es que los dejen sin un tratamiento, les dan las terapias, los ejercicios, todas estas recomendaciones nutricionales, y a otro grupo de intervención les aplicaron la electroestimulación, electroterapia. Y entonces se vio que hay mejoría de la seguridad y la eficacia en aquellos pacientes que además se les dio el tratamiento de electroestimulación. La electroestimulación ayuda
a fortalecer la musculatura faríngea y a mejorar esa sensibilidad faríngea para lograr una mejor deglución. Entonces, gracias por su pregunta, doctor. Es muy acertada en que la electroestimulación en pacientes con EBC es la que más evidencia tiene de mejoría. Claro, no solamente es en estos pacientes. Por ejemplo, si tenemos un paciente con fragilidad, sarcopenia y que además presenta disfagia orofaríngea y que no tiene otra enfermedad asociada, pero que sabemos que además de toda la intervención nutricional y ejercicios y todo su protocolo de entrenamiento, pues también le vamos a proporcionar electroestimulación con el fin de que mejore esa fuerza, esa contracción, esa deglución de una manera más, pues más rápida, vamos a decir, y también pues que sea mayor, más eficaz y pues ahora sí que dándole todas las posibilidades de que recupere esa deglución. Las contraindicaciones, doctor, es importante. No se recomiendan en pacientes que sea de origen neoplásico esa disfagia. Es decir, esta estimulación se tiene la intención de que incremente esta movilidad y vasculatura y movimiento de todo lo que es la musculatura. Entonces, pues se tiene la teoría de que en cáncer, en neoplasias pudiera ser contraproducente. Entonces, neoplasia sería la primera contraindicación. Y también, bueno, otras serían los pacientes que tengamos, por ejemplo, con alguna, por así llamarlo, musculopatía, como sería polimiositis o también de neurona motora de tipo miastenia gravis, en el que pues hay un agotamiento de estos músculos y que se tiene que realizar alguna intervención farmacológica para que se recupere este músculo. Si colocamos la electroestimulación y nos ponemos a obligar a ese músculo a moverse que no está en condiciones farmacológicas, digamos, o neurológicas para poder llevar a cabo la deglución, vamos a agotar ese músculo y no lo estamos dejando recuperarse. Sí sería importante también aquí considerar que ciertas enfermedades neurológicas o reumáticas de placa neuromuscular o muscular, sería contraindicado estar obligando a ese músculo a contraerse. Amable doctora. Y obviamente cuando detectamos que quizá el principal problema es más inferior, quizá no tenga tanta efectividad, ¿verdad? Porque Así es. obviamente por la localización. Por eso hay Así que es. diferenciar. Sí, hay que diferenciar de qué es. O a lo mejor, como les comentaba, en una paciente, a un adulto mayor que no tenemos alguna enfermedad asociada, digo, en estos pacientes, sí el meterlo al gimnasio de deglución un rato con todas las maniobras, terapias y todos los aparatos disponibles, pues sí vamos a dar un mejor rendimiento en la rehabilitación de ese músculo. Perfecto, doctor. Pues muy bien. Perdón, algo Sí, importante, por ejemplo, en un paciente con un infarto vulvar, como les comenté, un infarto donde están los núcleos de la deglución, que también se le conoce así como un infarto de bulbo. Esos pacientes ni con rehabilitación, ni con nutrición, ni con electroestimulación, o sea, no van a presentar mejoría de esa deglución. A ese paciente hay que enviarlo para la colocación de una gastrostomía. Fue el último video de videofluoroscopia que les mostré donde no habría nada. Y entonces en ese momento hay que informarle bien a los pacientes, a los familiares, porque de repente andan buscando en diferentes opiniones a ver quién les da la solución o la esperanza. O sea, más bien es lo que ellos quieren escuchar, es que les digan, sí, pues vamos a intentar a ver si nosotros podemos hacerlo. La realidad es que cuando es un infarto vulvar, para que lo tengan muy presente, ahí es gastrostomía. ¿Por qué? Porque es el caso más dramático de disfagia orofaringea, que en ese momento, o sea, esa deglución ya no se va a recuperar. Y entonces, sobre todo, para no darles falsa información, esperanza, de que vamos a recuperarlos, ¿no? En ese caso no es así.
Y claro, es el de peor pronóstico por haber afectado a la neurona motora inferior como tal. No hay Sí, comunicación, se queda sin comunicación entre músculos periféricos y sistema nervioso central nervioso central. en el Y hay tallo. que, hay que colocarles gastrostomía y el paciente puede mantenerse nutrido, hidratado y feliz, pero bueno, sabiendo que va a ser por otra vía, a él sí no hay, vamos, algo más que ofrecerle en ese aspecto. Doctora, y quería pedirle su permiso para que nos emita en un minutito, nos aporte, aprovechando que está la maestra Victoria Ramos Barragán, quien es nutrióloga y maestra Gracias. en nutrición clínica del Centro de Evaluación del Adulto Mayor de la Universidad Iberoamericana, que nos emita un pequeño comentario, doctora, porque la nutrición es parte fundamental, además de la rehabilitación, el diagnóstico por el médico especialista experto en motilidad, en disfagia, etcétera. Y detectamos un adulto mayor con EBC, por ejemplo, y indirectamente se ha demostrado que si hay sarcopenia asociada y lo evaluamos por las extremidades inferiores o superiores con cualquier técnica de dinamometría, sabemos que hay una correlación muy alta entre los músculos respiratorios y los músculos de la deglución, en este caso. Entonces, si detectamos sarcopenia asociada, y después, ante un evento adverso como un EBC, pues vamos a tener menor movilidad, etcétera. Además de la rehabilitación general, la rehabilitación específica y fisioterapia, como se había comentado. En pocas palabras, ¿cómo podríamos nosotros fortalecer esos músculos en cuanto a la nutrición respecto? Sí, ya no entendí si la pregunta era para mí o para Victoria. Para la, para la maestra Victoria, sí. Victoria, gracias. Si me Para el permitía que le preguntara, sí. fortalecimiento de los músculos, bueno, pues en realidad, pues si vamos a trabajar a nivel sistémico, pues sería dar el aporte de proteína que requiere el paciente y acompañado de la actividad física, ¿no? Finalmente son pacientes con resistencia anabólica y cuesta trabajo y también, bueno, con ayuda del foniatra que mencionaba también la doctora Mónica, a veces, bueno, en mi experiencia que no tiene nada que ver con la de ella, en número de pacientes con este problema, los foniatras luego apoyan en estos ejercicios para fortalecer toda la musculatura y asociada a la deglución. Eso pensaría yo, ¿no? Como darles una muy buena base de nutrición, de tenerlos con los sustratos adecuados y con un buen equipo interdisciplinario, ¿no? Perfecto, No sé si doctora. respondí la pregunta. Muchas gracias. No, sí, bueno, en realidad es evaluarlo muy bien a nivel de su estado nutricional, de su composición corporal, ¿verdad? Para Ajá. saber cómo está a nivel sistémico y indirectamente nos va a dar, junto con todas las evaluaciones específicas, nos va a dar mucha información de cómo nosotros adecuar un plan de alimentación, ¿verdad? Ujú, Adecuado, personalizado, para que tenga el suficiente aporte proteico. En ujú. este caso, que puede dar el sustrato suficiente para que junto con todas las terapias pueda el paciente mejorar en este sentido. Ujú. Porque Ahí ujú. sí, maestro. Ay, perdón, es que por el Wi-Fi que de aquí para allá, hay una estrategia, bueno, una iniciativa internacional de estandarización de dieta para disfagia, la ITSI, y da algunas estrategias para hacer transiciones con los pacientes. Entonces, pues desde la dietología o desde la nutriología, esa sería la herramienta que tendríamos disponible. Perdón, silencio aquí, por favor. Sí, qué amable, maestra. Sería... Perfecto, muy bien. Pues a los alumnos de nutrición y también a los médicos de esta especialidad, favor de buscar un poquito más sobre el tema para que podamos tenerlo al pendiente, porque seguramente como especialistas en nutrición geriátrica, el geriatra, el internista, el gastroenterólogo, diversos especialistas clínicos, les van a referir pacientes ya diagnosticados o no diagnosticados, si no son de la especialidad, deberán ustedes aportar con
referir con el especialista para un buen diagnóstico. Y ya que se establece el diagnóstico, entonces deberán trabajar de forma conjunta, haciendo un equipo multidisciplinario. Entonces, doctora, última pregunta, doctora Mónica. ¿Cuál es el costo más o menos, el rango? Digo, sé que es muy variado, ¿verdad? Dependiendo a nivel privado, para nosotros poder diagnosticar correctamente un paciente que tenemos duda, si debemos colocar una sonda, si hacemos la prueba de las 3 fases, etcétera. Los geriatras lo hacemos, pero todavía aún tenemos un poco de duda y queremos confirmar el diagnóstico con los métodos que nos platicó. Más o menos, ¿cuál sería el costo para poderle referir a usted o a los especialistas como usted para poder confirmar toda esta situación? Sí, por ejemplo, una videofluoroscopia, por ejemplo, en un hospital público, yo estuve en el Hospital General de México, pues puede tener un costo de 300, 500 pesos. Desde luego hay que tener mucha comunicación con el médico radiólogo. Y les comento, ustedes tienen la libertad de decir, bueno, voy a facilitar a mi equipo que va a valorar a estos pacientes el platicar con este radiólogo, porque el radiólogo no esperen que sepa de estas diferentes viscosidades. Esto ha surgido conforme se han dado a conocer estas valoraciones específicas. Entonces, si nosotros hablamos con un radiólogo y necesitamos que con el bario lo espese más o lo espese menos o es consistencia líquida, pues va a facilitar esta valoración. Ahora, en un medio particular, por ejemplo, en una sala de videofluoroscopia, este estudio en pacientes adultos mayores con su credencial del INSEN, por ejemplo, tiene un costo de 900 pesos, o sea, a 1,000 pesos. Entonces, digo, no se me hace que sea algo descabellado mandar pedir un estudio que nos va a ayudar, digo, en cuestión en este rango de precio, que nos va a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico y saber inclusive en diferentes viscosidades cuál vamos a hacer nuestra intervención terapéutica. ¿Por qué digo terapéutica? Si yo ya valoré que con el néctar no penetra ni aspira, pues yo en ese momento ya sé que le tengo que indicar a mi paciente que sus líquidos los espese a esa consistencia, porque esa consistencia es segura, si es que yo en el estudio vi que al proporcionarle consistencia líquida presenta estas alteraciones, ¿no? Entonces, generalmente ahora sí que por este cambio de protocolo no se cobra más o se cobra menos, sino simplemente a lo mejor es el cómo realizarlo o el orientar en este equipo que vamos a hacer, cómo hacerlo. Por ejemplo, y estamos hablando de hospitales con una atención a lo mejor un poquito mayor de costo. En precio normal en persona no geriátrica será como de 1,300 pesos. Entonces, si nos vamos a diferentes gabinetes individuales, a lo mejor el costo puede llegar a ser menor. Pero lo que yo les quiero invitar es que hagan estos equipos de trabajo o estos grupos de trabajo con diferentes profesionales de la salud con quienes van a valorar estos pacientes. Porque sí, digo, sí les contaré que yo antes de instalarme en el sitio en el que hago estos estudios, pues sí, visité 2 o 3 lugares y no, es que aquí no se hace aquí no se hace así, o en el mismo hospital, no, es que yo no lo hago así. No, doctor, ya sé que no lo hace así, pero mire esto y eso es una tecnología o un proyecto diferente o protocolo diferente. No, pues es que aquí no se hace así. Y entonces habría que hacer los sábados y domingos. O sea, sí saben como que, bueno, con el médico que está de lunes a viernes, no, pero le voy a decir a los pacientes que saquen su cita sábados o domingos porque el doctor de sábados y domingos me dijo que sí y que sí lo va a hacer como se estoy pidiendo. Entonces, bueno, me gustaría decirles que ya es algo universal que se lleva a cabo en todos los laboratorios. Eso no es una realidad. Hay que ir a hablar personalmente con el médico radiólogo o la persona que realiza estos estudios para que forme parte de este protocolo que harán con los pacientes. Aprovecho el espacio, doctor Oscar, para invitarlos a que se unan a la Sociedad Mexicana de Disfagia.
tenemos webinars gratuitos cada mes para que todos los profesionales de la salud nos vayamos pues empapando en este tema. Este noviembre el tema es virofluoroscopia de la deglución. Yo sé que dicen, bueno, es que yo no lo voy a realizar, pero bueno, si toman los webinars pasados, va desde la fisiología de la deglución en el recién nacido, a lo largo de la vida, cómo es la valoración, a lo mejor ya más detallada, un webinar en vivo de cómo se hace la valoración clínica, etcétera. O a lo mejor el estar escuchando repetidamente lo que les comenté en esta clase. ¿Por qué? Porque aquí ni en México ni en otras partes del mundo la deglución la valora a quien le interesa. No es decir, de que no hay una especialidad que diga, yo voy a ser un médico foniatra y no todos los médicos foniatras ven deglución. Yo voy a ser un médico gastroenterólogo y no todos los gastroenterólogos ven deglución. Yo voy a ser un médico geriatra y no todos están familiarizados con esta evaluación de la deglución. Entonces, la manera en la que vamos haciendo estos grupos de trabajo de profesionales, pues son a los que nos interesa, a los que decimos, yo me quiero especializar en eso, yo quiero hacer mi área de expertise en este tema. Entonces, si alguno de ustedes a lo mejor todavía no sabe que quiere ser su área de especialidad este tema, no se necesita ningún título, por el momento ninguna maestría u otra situación, más que ir especializándose y sabiendo cada vez más sobre otras guías que van surgiendo, guías de ESPEN en el paciente neurológico, guías de ESPEN en el paciente después de un EBC, guías de ESPEN en el paciente con enfermedad de Alzheimer. O sea, ¿por qué? Porque están relacionados a disfagia orofaringe estas patologías. Pero es como poco a poco vamos reclutando, ¿no? Gente que quiera tomar área de interés en este tema. Y bueno, a lo mejor ustedes ahorita quieren en su tiempo libre, lo pueden tomar en cualquier momento el webinar, no es forzosamente, pero bueno, no me acuerdo si el 8 o 9 de noviembre tenemos el webinar sobre disfagia, y el 12 de diciembre, digo, no se me olvida porque aquí en México también es un día festivo, pero el 12 de diciembre es el Día Internacional de la Deglución. Entonces, también en diciembre, en la Sociedad Mexicana de Disfagia, estamos planeando actividades a lo largo de esa semana, tanto en casos clínicos como en difusión acerca de estos temas, pues desde luego gratuitos, con el fin de seguir fomentando la educación continua en profesionales de la salud. Y gracias por el espacio para mí comercial. No, muy interesante. ¿Puedo hacer una última? Sí, claro. Claro que sí, claro. Quería hacer una última pregunta. Justo va en relación con la hidratación de los pacientes con disfagia. No sé si nos podría dar como alguna recomendación o estrategia, ya que pues es algo complejo. A veces no podemos llegar a como abarcar esa parte. Y pues sí se recomienda la gelificación de los líquidos. Sin embargo, al menos desde mi experiencia, pues nunca he como logrado conseguir pues el material para gelificar. Sí, en muchas ocasiones no está disponible. Les anticipo que va a haber, esperemos en el 2021, nuevo reabastecimiento en el país y de diferentes marcas de estos espesantes para lograr esas texturas. Lo que puedes hacer, digo, y todo depende de también los requerimientos calóricos de tu paciente y demás, pero es una experiencia personal que no la vas a encontrar, digo, es como que de un país del tercer mundo donde no contamos, por ejemplo, con estos espesantes, pero uno puedes, de acuerdo a los requerimientos de tu paciente, considerarlo, por ejemplo, por proporcionarle una consistencia de atole, y eso lo logras con la fécula de maíz, ¿no? Por ejemplo, pero si el paciente ya le cansó tomar la consistencia de atole, hay muchos
papillas comprimibles comerciales de niños, por ejemplo, de diferentes marcas, que al contrario, o sea, si tú la vacías en un vaso es espesa, pero si le diluyes, si le vas agregando agua, vas a lograr una consistencia, pues no totalmente líquida, pero de acuerdo al agua que le agregues se va a hacer una textura, por ejemplo, néctar, si es la que quieres lograr, ¿no? Y entonces de esa manera, si tú le dices a tu paciente, no, pues de lo que es una papilla de bebé de 6 meses, dilúyale 10 mililitros de agua y lo revuelve bien, le va a quedar como una consistencia más néctar, pero néctar de verdad. Me preguntaba una persona hace poco, oiga, ¿y los néctares de diferentes compañías que venden de los jugos? Les dije, no, es que esa la venden como consistencia néctar, pero en realidad no es una consistencia néctar, es prácticamente agua. Entonces pueden tener la opción de, con los requerimientos calóricos que requieran, un atole, ¿no? O al contrario, de una consistencia de papilla, de papilla de bebé, agregarle agua poco a poco hasta que quede en esa consistencia néctar, como les especifiqué, vertiendo la cuchara y que caiga una gota, bueno, no continua como líquido, pero una gota delgada o pequeña. Entonces, ese en muchas ocasiones es lo que tenemos que hacer, Liliana, en el país, pues adaptarnos a lo que tenemos y sugerirle a los pacientes de qué manera lo pueden hacer. Les paso también el tip de que muchos de estos pacientes, si nosotros les ponemos el objetivo de 3 vasos de diferentes sabores al día, en general, más el agua de los alimentos, ya estaríamos casi logrando sus requerimientos hídricos del día. Entonces, si le proponemos que un vasito en la comida al menos es pesado, un vasito es pesado con diferentes técnicas en la comida y otro en la cena, más o menos estaríamos logrando sus requerimientos hídricos. Se hizo un estudio también que estos snacks o de repente bebidas, un paciente adulto mayor la prefiere dulce, ¿no? La prefiere dulce, entonces si requerimos algún suplemento o proporcionar un líquido, el paciente lo va a ingerir mejor si es dulce. Les repito, y lo sé, hay que tener en cuenta en pacientes diabéticos y demás sus requerimientos de carbohidratos, etcétera, pero ese tipo, o sea, que sean alimentos o bebidas dulces, va a favorecer que se las ingiera mejor y espesar pues de esta manera pues rudimentaria para el país, o sea, de espeso agregar agua para irlo diluyendo sin que llegue a consistencia líquida. Gracias. Excelente, doctora Mónica. Muchas gracias. Y bueno, pues la última pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? Ya para despedir a la doctora. Pues yo quiero agradecerle entonces a la doctora Mónica su participación. Siempre nos apoya, coopera con la enseñanza en diferentes instituciones, incluso antes en el Instituto Nacional de Geriatría. Y pues muchas gracias, doctora, por siempre aportarnos este nuevo conocimiento desde su experiencia y como investigadora también. Ha tenido también varios reportes, publicaciones clínicas y se ha asociado a diferentes también equipos de investigadores desde cuando usted estaba en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, donde tuvo su formación principal como especialista. Le agradezco mucho esta experiencia en investigación y clínica y bueno, espero que hayan aprovechado este conocimiento y experiencia de la doctora como futuros especialistas en nutrición geriátrica. Siempre vamos a estar trabajando con múltiples especialidades, no solo geriatras, sino de diversas especialidades de acuerdo a la condición o problema principal de los adultos mayores. Y de hecho vamos a tratar con adultos mayores de alta complejidad, como le llamamos en geriatría, en donde no van a tener solo una condición o enfermedad, sino la presentación simultánea de varias y que ya causan o no diferentes consecuencias, dependencia, etcétera, que podemos nosotros tratar. Y de esta visión, de esta forma de tratar de forma multidisciplinaria, que ha demostrado ya ser más efectiva que
un solo médico o un solo profesional de la salud al frente. Gracias a la doctora Mónica y también a la doctora Victoria que nos acompañó. No estaba programado el que participara, le agradezco también su comentario. Y a todos ustedes, estudiantes, invitados, estudiante, veo a la maestra, a la especialista Karen Xicotencat por aquí, que fue alumna del curso, ya es egresada, ahora especialista y futura maestra porque es alumna de maestría en ciencias, en nutrición aplicada, se llama la maestría de la Ibero que ofrece. Y también vemos por ahí a, bueno, no conozco a Díaz Ambrosio, a Sergio Díaz y demás, pero bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Entonces nos encontramos como cada viernes en estas clases de la especialidad. Gracias, doctora Mónica, nuevamente. Gracias a ustedes. Que estén muy bien y nos despedimos. Muchas gracias por su participación. Gracias, hasta luego. Feliz viernes y bueno, ya llegó el fin de semana. Parece igual a todos los días, pero ya nos sabe diferente el viernes. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Hasta luego. Felicidades. Gracias, doctora. Gracias, Muy bien, doctora. Hasta luego. Bye. Muchas gracias. Los alumnos, si podemos esperar un poquitito, por favor. Sí.